tenemos un tema muy emocionante que compartir en esta tarde acerca de la revelación de pedir a mi Padre, la revelación de pedir a mi papá. ¿Cuántos tienen un Padre bueno? Aleluya. ¿Cuántos han recibido del Padre en algún momento? No sé si me pueden ayudar a acercarse tal vez a los asientos de este lado por cuestión de equilibrar el peso del barco. Gracias, amados. Muy bien. ¿O por qué no he recibido aunque he pedido? Este tema que vamos a compartir hoy es importante también porque muchas veces nos frustramos porque le pedimos a Dios y no vemos claro, ¿verdad? No vemos realmente la respuesta y hay una razón por qué no recibimos a veces aunque pedimos. Y bueno, son diferentes razones, pero queremos analizar a la luz de la palabra cómo el Padre, nuestro papá, quiere que aprendamos a conocer la verdadera verdad detrás del acto de pedir. Así que para eso le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo número 7. El 7 es un número que nos habla a través de toda la escritura de perfección. Y no es casualidad que en el capítulo 7 de Mateo nos hable esta verdad. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y mire qué lindo esto. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, dígale al que tiene al lado, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos? Diga conmigo, buenos regalos a quienes le pidan. Padre, te damos gracias porque en tu palabra tú nos has dado una llave llamada el pedir. En esta preciosa tarde que sentimos tu presencia, te pedimos que nos des la llave de revelación acerca de pedir como a ti te agrada y pedir, Señor, de la manera bíblica, la manera justa, la manera correcta, la manera, Señor, que está alineada a tu voluntad. Hoy, Señor, pedimos esa revelación para, Señor, caminar en lo que a ti te agrada. Y ponemos desde ya toda necesidad delante de tu presencia. Glorifícate, Señor. Espíritu Santo, estamos dispuestos, estamos hambrientos, estamos sedientos de ti. Danos el pan de este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, sigue pidiendo. Sigue llamando. Sigue buscando. Diga conmigo, sigue buscando. La palabra del Señor es muy clara y a veces nosotros nos la llevamos de hiperarchi recontra espirituales al punto de decir, hermano, ya no pediré nada porque es suficiente con la salvación que el Señor me ha dado. Entonces vivimos en default, vivimos por omisión, esperando de la misericordia del Señor, pero ignoramos principios claves
en nuestra relación con el Señor. El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Esta casa es casa de oración. Este cuerpo, este templo es casa de oración. Si algo afecta tu productividad espiritual, es precisamente porque tu casa de oración tal vez no está activa como debería estar activa. Pero este templo, esta casa de oración, la palabra del Señor nos establece principios que debemos aplicar correctamente, de una manera ajustada, para que verdaderamente veamos mover la gloria de Dios y seamos efectivos en nuestra designación para ser luz aquí en la tierra. Hay 3 acciones fundamentales que vemos en este versículo para recibir de parte de nuestro Padre. Debemos entender que todo hijo le pide a sus papás, y como buen padre, pues un padre se deleita en darle a sus hijos. Mi hija me ha pedido que le dé unos juguetes llamados squishy. La gracia está en que uno los aprieta, los deja todos maltrechos y ellos vuelven a su estado original, como el cristiano, ¿verdad? La prueba viene, pero el Espíritu Santo te hace volver. Entonces se lo voy a comprar porque es espiritual. Y así los hijos piden cosas, pero en la palabra encontramos lo que acabamos de leer, 3 elementos clave que usted debe memorizar en la dinámica de pedirle a nuestro papito, nuestro Abba Padre. En primer lugar, encontramos el acto de pedir, que en el griego es aiteo, que significa demandar algo en justicia. Cada vez que tú pidas algo al Señor, no puedes descuidar eso. Uno puede solo demandar algo en lo cual uno sabe que es algo justo. Porque si usted demanda algo que no es justo, no, pero él me pegó y mire cómo me dejó el carro, y ya tenía el golpe, ¿verdad? Ahí ya vienen, cuando hacen la investigación, van a ver que hasta oxidado estaba ese magullón y que quería llevársela de vivo, ¿verdad? Eso no pasa en este país, pero le cuento en otros países de Latinoamérica que hacen esas cosas. El punto es que cuando vamos a pedir, la palabra griega aiteo nos da mucha luz en cuanto a la dinámica de pedir, que tiene que ver con demandar. Ahora, el Señor puso estas 3 cosas de manera junta por una razón. Dijo: pedid y se os dará; buscar, que viene del griego seteo, que curiosamente significa adorar. Y lo tercero es llamar, que viene del griego krouo, que significa tocar una puerta, tocar a la puerta. Cuando estas 3 acciones ocurren en la vida de un hijo de Dios de una manera correcta, entonces eso que pides es desatado de los cielos. Pedir, buscar y llamar. Diga conmigo: pedir, buscar y llamar. Puede ser que un hijo de Dios pida un trabajo, pero ¿qué tal si no lo busca? ¿Qué tal si no toca puerta? De una manera interesante, el Señor puso pedir, buscar y llamar. Porque yo le puedo pedir a Dios, pero ¿qué pasa si me quedo acostado? Y tú, como le pediste, el Señor te abre puertas y te llaman, puede mandarnos el currículum. Vaya, pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, y el currículum que no te pide tu mamá, y que no te pidieron que mandara el currículum, ya lo va a mandar. Es que estoy muy ocupado porque no he pasado del 7º nivel de este juego. Y pedir, buscar y tocar a la puerta. Muchas veces nosotros no vemos claro, no vemos respuesta, porque tal vez estamos pidiendo pero no estamos buscando, o estamos buscando pero no estamos tocando puerta. El Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, pedir, y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tocar a la puerta. Esto es bien tremendo porque el salmista lo conjuga en la acción más importante. Él demandaba la presencia del Señor. Amado hermano, si hay algo que te va a dar gracia, te va a dar el favor del Señor, es precisamente la presencia del Señor. Por eso, cuando tú pidas al Señor, si hay algo fundamental que debes pedirle al Señor, es que su presencia vaya contigo. Moisés lo entendió y él dijo, si tu presencia no va, él le pidió su presencia. Si tu presencia no va conmigo, entonces mejor no nos saques de acá. Pero cuando se trata del acto de pedir, debemos entender que hay cosas más importantes que otras y que debemos enfocarnos en las cosas prioritarias. Pedir, buscar, llamar, tocar a la puerta. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice, no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Si mi mamá me dice que tiene que ser ropa de segundo uso y yo quiero Bershka, Señor, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará, ¿qué dice? Todo lo que necesiten. Cuando nosotros pedimos al Señor, cuando accionamos en nuestra oración en la parte de pedir, cuando el Señor les enseñó a orar, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que pidió fue, venga a nosotros tu reino. Les enseñó a orar, les dijo, cuando oren, lo primero que pidan es, venga a nosotros tu reino. Cuando estás diciendo, venga a nosotros tu reino, es precisamente el acto de pedirle lo más importante, la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo así, mi hermano? La Biblia dice que el reino de Dios, venga a nosotros tu reino. ¿El reino de Dios qué es? El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la palabra, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que primero que tienes que enfocar es en buscar su reino, en buscar la llenura del Espíritu, en buscar a Dios dentro de ti activo, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo primerito dice, venga a nosotros tu reino. Y amado hermano, a la hora de pedir, por muy humilde que te la lleves, debemos entender que cuando vamos a la palabra, hay cosas que Dios nos da en bandeja, a veces sin haberlas pedido, porque Él conoce todas las necesidades. Pero hay cosas en particular que inquietan tu corazón y que te causan preocupación. Pero es ahí donde la palabra dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 6, no te preocupes por nada, sino ora por todo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, toca la puerta y se te abrirá. Antes de conocer el acto de pedir y los secretos amarrados al pedir, quisiera que conozcas los enemigos que tenemos en el acto de pedir, porque estos enemigos van a bloquear tus bendiciones. ¿Sí? El Señor pudo fácilmente haber dejado todo en automático. Él necesita, yo sé que necesita, pero hay cosas que tú tienes que desatar. Dice la Biblia que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Dios nos dio una delegación aquí en la tierra, y en esa delegación que nos ha dejado como templo y morada del Espíritu Santo, no debemos descuidar el saber pedir, el tener la revelación de cómo pedir. Pero déjeme hablarle de los enemigos del pedir.
En primer lugar, una de las cosas que afectan a la hora de pedir es la ignorancia. ¿Cómo así, mi hermano? El no saber pedir. ¿Y cómo así, mi hermano? La Biblia nos habla un ejemplo de una mamá. Una mamá que, bueno, usted sabe cómo son las mamás de cuidadosas, que quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Pues esta madre, de una manera interesante, que dicen los historiadores que era la hermana de María, la madre de Jesús. Ella llegó a pedirle algo bien interesante. Mire qué lindo. Le dice la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Y mire la estrategia de ella. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús antes de pedir, mire, en un acto de adoración. Y le dice, para pedirle un favor, Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, o sea, no había abierto la boca, pero ya sabía que algo quería. como algunos padres que detectan rápidamente, ¿verdad? Papito, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedirme? Ya sabe, ¿verdad? Ya cuando Cristian llega así suavecito, ¿verdad? Ya sabe que algo le va a pedir. Pues ya el Señor sabía. Y le dice, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ¿estaba bien esa petición? Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué le parece? Estaba honrando al Señor porque lo estaba poniendo como rey. Simplemente estaban buscando el first class, ¿me entiende? La primera clase en los asientos. Mire, le dice, Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Cuál era el problema de la madre? Bueno, más que de la madre, dicen algunos teólogos que Jacobo y Juan, o Santiago, que es el mismo Jacobo, le dijeron a la mamá, mira, nos da pena, dile tú a Jesús, porque como era la tía, a ti te va a hacer caso. Por eso es que en otro evangelio aparece solo Jacobo y Juan o Santiago y Juan. Pero dicen los teólogos que probablemente fue una manipulación para buscar el favor del Señor. Y mire qué interesante, le dice, no saben lo que piden. A veces nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Señor, que se corte esa relación y que se quede esa chica conmigo. Que se corte, Señor. Que se divorcie. No. A veces no se sabe lo que están pidiendo. Pero mire lo que dice. Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme. Ellos le dijeron, sí lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Mire qué interesante. Muchas veces nosotros no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque tal vez nuestro corazón está donde no debe estar. Nuestro corazón es engañoso. La Biblia dice en Mateo 20, del 24 al 28, que cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. ¿No se hubiera enojado usted? ¿Qué pasó? Nos querían vivos, eran, ¿verdad? Querían ganarnos el partido, llegar primero. Quizás medios salvadoreños eran esos, Santiago y Juan. Pero mire lo que le dice. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Y por eso Él es el más grande, porque se humilló tomando forma de siervo. Y de igual manera, al entender esto,
nos damos cuenta que al fin de cuentas lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan no era malo. O sea, tú puedes anhelar, según vemos en la palabra, ser importante, anhelar ser el primero, no está mal. De hecho, traemos en nuestro ADN el deseo de ser primeros. Miren los niños, nadie les enseña esa competitividad, pero todos quieren ser el primero, todos quieren ganar. Ya está en nuestro ADN. ¿Y sabe por qué? Porque sí es algo de Dios querer estar arriba y no abajo, ser el primero, ser el más importante, pero el camino es el diferente. El camino es sirviendo. El camino es dando la vida. Ser el esclavo, dice, de todos. Esa palabra esclavo viene del griego doulos, que significa alguien que sirve como un esclavo por amor. Y amado hermano, realmente lo malo no es anhelar lo primero, porque todos tenemos eso. Lo malo es la manera. Ellos querían por conecte. Ellos querían por ser el primero en llegar a pedirlo. Pero en realidad eso tenía que ver con servicio, con cómo tú amas y estás dispuesto a servir. Y entonces les dio su propio ejemplo. Yo vine acá no para ser servido, sino para servir. Entonces, en esta dinámica tenemos que tener cuidado, amado hermano, cuando pedimos, que realmente nuestro corazón esté alineado con lo que a Dios le agrada. Entonces le hizo entender, ¿saben qué le gusta a mi Padre? Y le dio el secreto. ¿Quieren el primer lugar? ¿Quieren estar a mi derecha? ¿Quieren estar a mi izquierda? Sí se puede, pero tienen que ser siervos, tienen que servir, tienen que verse no para que los demás les sirvan, sino esclavo de los demás, doulos, dispuestos a humillarse al punto de no pedir que le hagan, sino estar dispuesto a hacer. Entonces un enemigo es la ignorancia, pero también otro enemigo es la haraganería. ¿Por qué pedimos pero no recibimos? A veces es por haraganería, por holgazanería, por ser perezoso. ¿Ha notado usted, jóvenes en hamaca, que anhelan muchas cosas? Yo viajaré por todo el mundo, yo tendré esto, lo otro, pero son holgazanes, son haraganes, son perezosos, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren esforzarse. La Biblia dice, mire qué interesante, el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. No puedo ir porque ahí anda el rey león, me puede comer. Siempre pone algún pretexto. Usted los ha visto. Un haragán, usted se identifica porque siempre va a poner un pretexto. Mira, está saliendo esta oportunidad de trabajo y no, vaya a ser que un marero vaya ahí. Y mira, esta otra oportunidad de trabajo aquí. No, porque por ahí roban. Mira, aquí está esta otra oportunidad de trabajo. No, pero ahí no pasan buses. Pero si está a la vuelta de tu casa. Sí, pero estos pies Dios me los ha dado para cuidarlos. ¿Cómo me voy a desgastar estos pies tan lindos? El haragán siempre pone pretextos, excusas. Y el haraganería, después no te preguntes por qué tu economía está mala. La Biblia dice en Proverbios 19:15, tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Oye, hermano, a mí me gustan esos taquitos con su cebollita sofrita, quesito derretido. Hermano, unos camarones en salsa. Hermano, unos nachitos. ¿No han comido? Sí, pero ya vienen, ya medio tenemos hambre, hermano. No, ya no. Pero si el perezoso no va a poder echarse esa cochinita pibil, porque tanto duerme. ¿Qué significa? ¿Está mal dormir? No, hermano, es malo dormir. Por eso yo me desvelo todas las noches hasta las 4 de la mañana ahí. ¿Y qué haces?
Leyendo la palabra, la palabra. ¿Cuál la palabra? Viendo pantallas tal vez. Estarás honrando al Señor. No es el problema tanto dormir, porque dormir es algo necesario. Hay gente que tiene problemas en el corazón, problemas en la presión arterial, problemas de diabetes, problemas de enfermedad, porque no duerme, porque su corazón no descansa, porque se la lleva de workaholic y está usando el templo del Espíritu Santo para algo fuera del límite, y un día le van a pasar factura porque no está durmiendo el tiempo. Pero no se trata de dormir lo necesario, aunque no digas amén, pero no se trata de dormir, tienes que dormir lo necesario, cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero esto se habla de aquellos que, ay, ¿qué pasa? Son las 10 de la mañana, todavía me puedo echar otro. Híjole, 10 de la mañana. Ya perdió casi toda la mañana y no es productivo. Y hermano, la gente que quiere pedir y que el Señor responda, pedir, tocar a la puerta, llamar, la haraganería es un enemigo. Por eso que la Biblia dice, por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Voy a limpiar los canales, porque vaya a ser que estén tapados los canales y se vaya. Vaya, está bueno hacerlo. ¿Cuándo lo vas a hacer, mi amor? Yo digo que lo hago el otro año. Pero ¿y este año llueve? Sí, pero me da pereza. Ahorita mejor ya viene el mundial y no vaya a ser que me caiga. Porque el perezoso siempre pone un pretexto, ¿verdad? Para todo. Sí, el enemigo de la pereza siempre vas a ver que pone algún pretexto. ¿Cómo sabes que estás entrando en haraganería? Escucha lo que estás diciendo. Pero en cambio, el que acciona como a Dios le agrada va a poner pies en polvorosa. Otro enemigo es la mala intención. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Las malas intenciones provienen de un corazón distraído con el mundo y la satisfacción temporal del pecado. Hay gente que no pide porque lo que van a recibir va a ser algo que no va a glorificar al Señor. ¿Por qué dice esto, mi hermano? Porque cuando la Biblia habla de no reciben porque piden con malas intenciones, en el contexto dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y amado hermano, esto es importante que usted lo analice, porque el Señor no está obligado a satisfacer peticiones que están amarradas al deleite de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y por eso es que muchas veces no recibimos, porque nuestro corazón está mal, nuestras intenciones no son las correctas, porque nuestra vida no está alineada a lo que a Dios le agrada. Y me llama la atención que amarra la amistad con el mundo. ¿Y por qué será esto, amado hermano? Esto es porque cuando la Biblia dice piden para satisfacer sus propias pasiones, es exactamente lo que se conoce como concupiscencias. ¿Y qué son concupiscencias? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso es lo que la Biblia define como mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto es bien interesante porque tal vez tú ya habías oído este versículo, pero hay quienes dicen, yo no amo al mundo, yo amo a Dios. Pero en su práctica tienen amistad con el mundo. O sea, no te está diciendo que ames al mundo. O sea, Dios sabe que lo amas a Él, pero tu nivel de amor a Él está comprometido con tu amistad con el mundo. ¿Cómo así, mi hermano? No se necesita que tú ames al mundo completamente, sino Satanás, con solo que
pueda distraerte poco a poco y comprometer porcentualmente poco a poco tu corazón, al punto de que no se trata de decir yo ya no amo a Dios sino amo al mundo, sino que dices amar al Dios, pero tienes una relación de amistad con el mundo que te hace a ti ir poco a poco descuidando lo más importante y no buscar el reino de Dios y su justicia, y vas comprometiendo esas pasiones que tendría que tener tu corazón apasionado por Dios, lo estás comprometiendo poco a poco por el deleite carnal. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Y esto es bien interesante porque cuando la Biblia dice amistad con el mundo, también la palabra establece que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, amado hermano, debemos entender que las malas intenciones provienen del trabajo del enemigo en nuestro corazón a medida desde que somos pequeños y nos vamos distrayendo con cosas que a la larga no ayudan para nuestra posición eterna. Me llama la atención que un hermano en Cristo le pedía al Señor constantemente una cantidad, le pedía dinero y le pedía que le proveyera para un negocio, pero tristemente el hermano le prometió algo al Señor y ya cuando Dios proveyó, en lugar de cumplirle al Señor, lo usó para el deleite de la carne. Y a la larga, pues, usted sabe, las consecuencias de pactar algo con Dios y no cumplirle son desastrosas. Por eso es importante que examinemos nuestro corazón antes de pedir. La Biblia dice que uno de los enemigos que nos afectan también a la hora de pedir es el orgullo. Y el orgullo, hemos hablado que es la exaltación del ego, la adoración a uno mismo, que sumado al egoísmo fue lo que sacó a Adán y Eva del huerto. La Biblia dice, ¿de dónde creen que vienen todas estas espantosas guerras y peleas? ¿Crees que simplemente suceden? Piensa otra vez. Se producen porque quieres que se haga a tu manera y luchas por ello en lo más profundo de tu ser. Tú ansías lo que no tienes y estás dispuesto a matar para obtenerlo. Quieres lo que no es tuyo y te arriesgarás a la violencia para tenerlo en tus manos. No pensarías en pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque sabes, estarías preguntando por lo que no tienes derecho. Eres un niño mimado, cada uno queriendo que se haga a su manera. Estás engañándote en Dios. Si todo lo que quieres es a tu manera, flirteando con el mundo cada vez que puedas, terminas siendo enemigo de Dios y su camino. Y crees que a Dios no le importa. El proverbio dice que es un amante celoso y feroz. Y lo que Él da en amor es mucho mejor que cualquier otra cosa que encuentres. Es de conocimiento común que Dios va contra los voluntariosamente orgullosos. Dios da gracia a los humildes dispuestos. Amado hermano, eso fue lo que le pasó a David. David ya tenía su esposa, pero por no salir a la batalla, vio a una mujer que estaba tomando un baño. No fue como los otros reyes que estaban en la guerra, se quedó en la casa haraganeando y puso la mirada donde no tenía que ponerla y vio a esta mujer y la codició en su corazón, porque el adulterio no se concibe hasta que haya un contacto físico, sino desde el momento que uno desea a otra persona en su corazón. Dice Jesús que ya adulteró. Entonces él adultera al codiciarla, y mire lo que hace. Dice la Biblia que mandó al esposo al frente de la batalla para que
hubiera mayores probabilidades de que lo asesinaran. Y él salir como, ni modo, se murió, ya quedó viuda, me quedo con ella. Pero eso era un homicidio y Dios no puede ser burlado. Y así fue, lo asesinaron. Bueno, de hecho, lo primero que hizo fue invitarlo al palacio, emborracharlo. Dijo, ve, ten relaciones con tu esposa. Porque él mandó llamar a Betsabé y tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. Eso estaba en secreto, en oculto. No hay nada secreto que no vaya a salir a la luz. No hay nada que tú hagas en lo oculto que creas que vas a pasar inadvertido. Porque el Señor, dice la Biblia, que todo lo oculto Él lo traerá a la verdad. Por eso es importante confesar pecados ocultos, buscar un mentor que te ayude a salir de cualquier situación que te esté constantemente haciendo caer. Pero David, después de que quedó embarazada, mandó también a llamarlo para que se confundieran y pensaran que tuviera relaciones con el esposo, pensando que ahí ya se iba a salir del problema, pero él ni siquiera, él se quedó a dormir afuera del palacio porque ni siquiera él se sentía indigno, porque ese Urías Eteo era un tipazo. Pero usted sabe la historia, al final pues David pecó y vemos a un David que nos da un gran ejemplo, porque viene David y pide al Señor. ¿Y qué le estaba pidiendo? Resulta ser que ese bebé que estaba embarazada, Betsabé, nace y enfermo. Y empieza a orar y pedirle al Señor, como tal vez pocos le han pedido. Él empezó a pedirle postrado, no comía, ayunando, en ruego, oración y súplica. Y le pedía, sánalo, sánalo. Pero ¿qué pasaba? Porque cuando pides al Señor, pero tu corazón ha estado mal, tu corazón ha habido malas intenciones, entonces el fruto de lo que sembraste, llega un momento en que debes cosecharlo. Y él lo cosechó. Y usted sabe la historia, al final, después, al 8º día de estar orando, ayunando y pidiendo, ¿qué hizo el Señor? Dijo, no te voy a dar lo que me pides. ¿Por qué? Habían deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida conjugado en su pecado. Entonces Dios estaba dando un ejemplo correcto. Lo que Dios hizo fue lo mejor, lo justo, lo perfecto para dejarnos una enseñanza. ¿Y qué enseñanza es? Que Dios no puede responder oraciones que tienen un mal fundamento, que vienen de una raíz de maldad, de pecado. Entonces, debes entender que en la dinámica de pedir, y esto a mí me llamó mucho la atención porque mire lo que dice: niño mimado, queriendo que se haga a su manera. Muchas veces eso es lo que nos afecta, porque tal vez nuestra abuelita nos mimó, nos crió la abuelita y creemos que, o nuestros padres tal vez nos mimaron y creemos que Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. No, Dios está interesado en tu madurez. Dios está interesado en tu crecimiento. Dios está interesado en que se vea a Jesús en ti, varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso no te extrañes, porque hay cosas que el Señor no responde simplemente porque están en el proceso de hacerte a ti el varón, la varona perfecta. Aunque esa palabra no le gusta a las mujeres, pero así dice la Biblia. Perfecto. ¿Se puede la perfección? Claro que sí. El Señor, por su Espíritu Santo, nos lleva como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Tú no eres igual que hace un año. Hay cosas que hace un año tal vez tú eras rápido para enojarte, pero ahora ya eres más tranquilo. ¿Verdad que sí? Dios nos va a mostrar que verdaderamente el acto de relación con el Espíritu Santo da fruto. Pero, amado hermano, déjeme rápidamente, el tiempo ya se me fue, pero quiero hablarle de unos secretos en la dinámica de pedir. Por el tiempo
Solo me voy a detener en uno, pidiéndole al Señor que examinemos las intenciones de nuestro corazón. Y el martes lo espero por acá para que continuemos. Pero mire, primero que yo necesito que usted se aprenda es el secreto de la insistencia. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente deja de orar? Dícenlo las estadísticas, que la gente deja de orar. Yo le he contado que la razón número uno por qué la gente deja de orar es porque no ve resultados en su tiempo. Los resultados de Dios no son en su tiempo ni en el mío, sino en su tiempo perfecto. Veas que otros tienen casa y tú no, otros tienen esposa y tú no, otros tienen carro y tú no, otros tienen provisión y tú no, otros tienen esto y no. Insiste fielmente. Y la Biblia dice, cuando lo acabamos de leer al principio, decía, sigue pidiendo. ¿Por qué? Me encanta que dice, sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque muchos en las primeras de cambio tiran la toalla. En las primeras de cambio se desaniman. Y lea conmigo Lucas 18, del 1 al 2, dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle. Diga conmigo, insistía. ¿Por qué a veces no insistimos? Por orgullosos, como los enemigos que acabamos de ver. ¿Por qué a veces no insistimos? Por haraganes, como los enemigos que acabamos de ver. Pero la insistencia es uno de los 7 secretos que yo quiero que usted sepa acerca de la dinámica de pedirle al Señor. Los otros 6 se los doy el martes, pero mire, esta viuda insistía en pedirle y mire lo que decía, hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo. ¿Cuál será ese algún tiempo? En tu vida, ¿cuál será ese algún tiempo? ¿Cuál será ese tiempo? ¿Sabe cuál es ese tiempo? El necesario. El tiempo necesario para lo que Dios quiere hacer en tu crecimiento como hijo maduro del Señor. El tiempo necesario. Durante algún tiempo él se negó. Sacó el Señor en la primera plaga que le mandó. Sacó el Señor al pueblo de Egipto. No, ¿verdad? ¿Verdad que no lo mandó? No lo sacó. ¿Y pudo haberlo sacado? Sí, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. El Señor endureció el corazón. Y no, el Señor quería sacarlos pues. ¿Y por qué el Señor, si quiere sacarlos, por qué endurece el corazón de Faraón? Es ilógico, ¿verdad? Aparentemente, pero no en el Señor, porque hay procesos, hay tiempos necesarios, algún tiempo. Por eso fue necesario no 1, no 2, no 3, no 4, sino hasta 10 plagas. Pero en cada plaga había un Moisés, había un Aarón que estaban siendo trabajados. Que la mansedumbre en Moisés estaba siendo trabajada. El carácter de Cristo, porque Moisés es figura de Cristo. 10 plagas fueron necesarias. Y 10 es un número de totalidad. En tu vida, ¿cuánto tiempo está tardando el Señor en responder? El necesario para formar a Cristo en ti. Y dice la Biblia, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Hazle la vida imposible al Señor. Si no te responde, te va a mostrar el camino correcto. Pero a Dios le encanta que seamos insistentes. Porque la insistencia honra la fe, la insistencia honra la paciencia, la insistencia honra tu confianza en que Él es el único que puede responderte en esa situación. Y dice, continuó el Señor, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero hay que clamar,
Si el enemigo de la haraganería llega, puedes clamar un día y el siguiente empieza y ya no clama. Y después te pregunta, ¿y por qué Dios no me responde? Porque no le pide. Si le pedí hace como 2 años. Y dice, ¿se tardará mucho en responderles? La respuesta es implícita. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Sin demora. Pero ¿no le parece extraño eso? ¿Cómo sin demora? ¿Y que no ya se demoró? No. Y mire qué interesante. Porque sin demora el Señor, demora con leche, no, esa es otra mora. Pero Dios no se demora. O sea que todo ese tiempo que no ha respondido, para el Señor no es demora. Es proceso, es formación, es trabajo de la obra de Cristo en ti, sin demora. Todo eso que te tocó pasar, y a esta viuda como ejemplo, nos habla precisamente de los procesos del Señor, donde Él nunca se va a tardar en responder. Él responderá sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amado hermano, la única manera que uno no reciba, como dice la palabra, pedid, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. El mismo versículo nos habla de insistencia, pero muchas veces nosotros, por estos enemigos que le he contado, no insistimos y por eso no vemos. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos el chip y nos ubiquemos en el acto correcto de pedirle con fe, como Él en su palabra lo ha dejado. ¿Cuántos tienen peticiones para el Señor? ¿Cuántos están esperando cosas buenas, grandes? Eso es lo que Dios quiere darte como un Padre bueno. Habrá alguien que dirá, hermano, Dios ha sido más que bueno conmigo. Qué bueno, me alegro, no lo dudo. Pero Dios quiere llevarte de gloria en gloria, como la luz de la aurora. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento.